Buenas noches a todos los que están viendo este video. Bueno, como les iba comentando, iba a hacer una pequeña explicación de todo lo que se llevó el día de hoy en la capacitación de Vue. Bueno, entonces vamos a empezar directamente yéndonos al grano para que no sea tan largo. Como primera instancia, como recordaron, tenemos que tener instalado lo que es Node. Y para comprobar podemos escribir node-versión y ahí nos tiene que mostrar la versión. Luego también teníamos que tener instalado lo que era Vue, y esto lo instalábamos mediante el npm install -g @vuesli. En caso de ser Linux tiene que anteponer un sudo, y si están en Windows no es necesario, simplemente npm install -g @vuesli. Hecho esto, tenían que cesar su terminal para que pueda volverse ya a actualizar y que ya el comando Vue esté disponible. Para comprobarlo también podemos hacer Vue-versión y ahí les tenía que aparecer la versión. Para crear el proyecto teníamos que escribir Vue create y el nombre. Nosotros habíamos puesto prueba, voy a colocar prueba 2. Acá teníamos que seleccionar el que era Manually Select Features. Para seleccionar tiene que ser con Enter. Y acá, para preseleccionar, tenemos que presionar espacio para dejar marcado el router y el Vuex. Y para aceptarlo, simplemente Enter. Luego todo lo demás será simplemente Enter para no configurar nada y que esté por defecto. Una vez terminada la instalación del proyecto en Vue, teníamos que seguir estos dos comandos, que el primero era cd y entrarnos dentro de la carpeta, que en este caso era prueba 2. Y dentro de esta carpeta ya podríamos iniciar lo que es el Visual Studio Code con el comando code, que viene determinado del Visual Studio Code, code, y para indicarle que es la carpeta donde estamos ubicados, simplemente el punto. Y damos Enter. Acá ya nos tenía que abrir nuestro Visual Studio. Acá es donde ya tenemos que empezar a trabajar. Lo primero que teníamos que hacer es abrir la terminal. Podemos irnos acá primero en View y acá abrir lo que sería terminal. En terminal ya podíamos utilizar los comandos que tenemos dentro del package, que son los scripts, y esto se les hacía mediante el npm run. Y acá podemos seleccionar o escribir cualquiera de estos scripts. De cualquiera de estos scripts, el que utilizábamos era server. Simplemente server, no server, simplemente server. Damos enter y esperábamos a que compile el proyecto. Una vez termine de compilar el proyecto, nos íbamos a esta ruta en el navegador y nos aparecía esto, la parte inicial que nos daba el proyecto inicializado con Vue CLI. Acá ya tenemos instalado por defecto lo que es el route y también está instalado lo que es el Vuex. Dentro de acá también tiene unas partes, unos enlaces para poder irnos a la documentación directamente. Pueden irse de acá de Babel, de Router, de Vuex y Slint, que son los plugins que se instalan automáticamente con el Vue CLI. Los principales vendrían siendo lo que es el router y un poco de Vuex. Como parte inicial, directamente podemos saltarnos a lo que vendrían siendo las directivas, es decir, a aquello que se enlaza con el HTML, es decir, código HTML precreado desde Vue, desde la aplicación Vue. Entonces para ello vamos a directamente irnos al componente padre que teníamos, que es el app.vue. Tenemos todo esto. Por el momento no vamos a mover esto, simplemente vamos a irnos a la ruta home. Acá es donde vamos a empezar a trabajar. Podemos quitar todo esto, simplemente para empezar a ver las directivas que teníamos. Quitamos todo esto menos el scripts, que quede de esta forma. El template, el div, recordarán que
siempre tiene que tener una etiqueta template para poder insertar código HTML, y también como recomendación una etiqueta div o cualquier etiqueta que sea un contenedor para empezar a trabajarlo dentro de este template. Y también dentro de la etiqueta script que tenemos que colocar obligatoriamente lo que es el export default para empezar ya a trabajar con los hooks que tiene Vue. Para empezar, dentro de las directivas teníamos que crear ciertamente variables. La forma de crear variables dentro de una vista era con el data. El data es como una función, tenemos que colocarle sus paréntesis, y con llaves, dentro de las llaves, hacer el return para que retornen los datos, y acá es donde empezamos a crear las variables. Lo primero que habíamos hecho era crearnos simplemente una variable cadena con el nombre cadena. Para darle un valor es con el 2 puntos, no es con el igual, sino con el 2 puntos. Y dentro de acá ya le vamos asignando sus valores. Por ejemplo, esta cadena la voy a colocar. Ejemplo de cadena. Simplemente un texto. La forma de mostrar también, como recordarán, era con las dobles llaves y simplemente acá dentro colocar lo que es el nombre, cadena. Acá no es necesario colocar el símbolo de dólar, directamente ya lo reconoce. Colocamos el nombre y acá ya nos tiene que mostrar. Como no estamos manejando nada de rutas, directamente estamos trabajando dentro del componente home. Acá está, ejemplo de cadena. Otra cosa que habíamos visto era ver con el beif, biels y bshow. Voy a crear entonces una variable de status que va a tener un true por defecto. Y acá dentro del div vamos a crear otra etiqueta que va a ser una p. Y por texto cualquiera colocaré primer texto y otro por debajo que va a tirar segundo texto. Simplemente así. Acá se va a mostrar sin ningún problema. La cuestión con el beif y el bshow era ver cuál de estos dos puede ser mejor al momento de crear componentes ya más grandes o sobre todo con datos reales que se quiera mostrar, y que tal tiene que funcionar dinámicamente, tal vez con el beif, o directamente con solo el bshow, simplemente para mostrar y ocultar. El bshow era cuando podíamos colocar sea verdadero o falso. En caso de verdadero se muestra sin ningún problema, primer texto, y en caso de false no se muestra, pero el HTML sigue ahí dentro. Si inspeccionamos y vemos, pueden ver que acá primer texto sigue existiendo, pero con un display no, es decir, simplemente no se muestra. A comparación de un beif, cuando es falso, el texto no se ejecuta, es decir, que no existe. También habíamos puesto ese caso con colocar una variable de tipo booleano dentro de este beif, es decir, aquí teníamos un status que era true, y como es verdadero se mostrará sin ningún problema. Lo otro también su parte, o sea, su complemento del beif, que era el beels, simplemente beels, no colocarle ningún valor, simplemente beels, que hace referencia al si no, es decir, del si, que viene siendo el if y el else de no. Como puede ver, simplemente va a mostrar el primer texto. Si colocamos false, será lo contrario. El primero no mostrará, pero sí el segundo. Otro caso que habíamos visto era los arreglos. Por ejemplo acá, simplemente un arreglo sencillo. Era con corchetes, porque no tendrá una llave primaria o una llave con que identificar a un valor del arreglo. Simplemente valores estáticos, por ejemplo aquí 1, separado por comas, por ejemplo aquí 2, acá 3, separado por comas. Para recorrer este arreglo, acá voy a separarlo con un hr, una etiqueta HTML, y acá
teníamos que colocar, depende tal vez cuál etiqueta queramos mostrar. En mi caso yo voy a volver a utilizar lo que es el UL y voy a iterarlo mediante el LA. Sí o sí se necesita una etiqueta para poder iterar. Puede ser cualquier etiqueta, sea un ancla, sea un div, cualquiera, pero para tenerlo más ordenado es preferiblemente usar una etiqueta de estas. Lo que hacíamos acá era dentro de la etiqueta colocar la directiva before y como atributo entre paréntesis tenemos que colocar sus valores de iteración, of y el nombre del arreglo. Nuestro arreglo se llama arreglo. Listo. En los paréntesis teníamos que colocar dos valores. Una que era el elemento que se va a iterar, es decir, el ítem que se va iterando, y separado por una coma el ID de este ítem. También lo había colocado con ID ítem. Acá nos puede mostrar como un error porque este ID ítem no está siendo identificado dentro de la etiqueta. Para ello teníamos que crear otra directiva, que en este caso ya es una directiva predefinida, es decir, con el 2 puntos y key. Y como valor colocar el nombre, que era el ID ítem. ID _ ítem. Ahí está. Aquí ya va a empezar a iterarlo si lo guardamos. Como pueden ver, teníamos acá 3 elementos, 1, 2, 3. Se está iterando, pero no está mostrando nada, porque dentro de la etiqueta LI no hemos colocado nada. Como ejemplo también habíamos puesto colocar simplemente el ítem. Simplemente el elemento, no el valor. O bueno, solo el valor. Como acá pueden ver, está con 1, 2, 3. También tuvimos este error que vendría siendo el formato. Podemos quitarlo simplemente desde el app.vue, la etiqueta style, comentarlo o eliminarlo para que no se formatee. Acá está. Estos son nuestros elementos 1, 2 y 3. Ya nos está mostrando. También podríamos mostrar este ID ítem. Por ejemplo acá, ID. Nuevamente colocarle el doble llaves separado por un guión. Y acá voy a colocar el ID ítem. Y acá ya nos tiene que mostrar los valores. Acá siempre va a iniciar con 0. Como recordarán, los arreglos siempre empiezan por 0. Bien. Otro ejemplo que también vimos dentro de los arreglos era que podíamos utilizarlos en formato JSON, es decir, que arreglos dentro de otros arreglos. Para ello, estas vamos a utilizarla como llaves, a comparación de esta, como llaves. Dentro de estas llaves es donde se empieza a utilizar, o bueno, dentro de los corchetes. Para convertirlo en tipo JSON tienen que estar separados mediante las llaves, es decir, acá una llave y esto también cerrado con otra llave, de esta forma. Ahí. Acá va a mostrarnos como un error. ¿Por qué? Porque simplemente estamos definiendo un solo atributo y esta tiene que tener dos, el índice y el valor. Por ejemplo, acá en 1, separado por 2 puntos, le voy a asignar el valor de 1. En 2 le voy a colocar, por ejemplo, un texto, puede ser cualquiera, y acá voy a colocarlo 2. 2. Y acá en 3 también colocarle un valor. También lo puedo colocar de este modo. Formateado se vería de esta forma. Así. Dentro de los corchetes es donde va las llaves, que vendría siendo ya el valor dentro del arreglo existente, otro arreglo, que ya tiene estos valores predefinidos. Podemos copiar esto para tener dos valores, con las mismas llaves, simplemente cambiando sus valores. Por ejemplo, acá voy a cambiarlo a valores más grandes, para poder identificarlos. Y también acá nos va a mostrar de una manera diferente, es decir, no está todavía
no está mostrando como nosotros queremos, simplemente está mostrando como el formato que está como JSON. Para ello lo que teníamos que hacer dentro del HTML, dentro de este ítem, empezar ya a utilizar sus valores que ya están definidos, es decir, sus llaves. Como estamos dentro del arreglo y en arreglos se está iterando mediante el ítem, entonces en ítem colocamos un punto y aquí ya empezamos a utilizar sus llaves. Podemos colocar el 1 por ejemplo y simplemente nos va a mostrar eso. Podemos cambiar incluso simplemente que muestre el 2 y va a cambiar el 2 o simplemente el 3. Ahí está. La otra forma que también mostramos era de la siguiente forma, separado por guiones también, mostrarlos de igual forma ítem.2, todos los valores que tenemos. Es decir, el arreglo se va a iterar y va a mostrar cada uno sus valores que tiene en 1, en 2 y en 3, acá, ítem.3. Y ahí está, separado por guiones. Esta es su llave y estos son sus valores. Vamos a colocar tres guiones para que se visualice mejor. Y ahí está. Se empiezan a mostrar sus mismos valores. Listo. Bueno, aquí ya habíamos entrado a lo que era las directivas. Hasta acá más o menos. Lo último que veríamos vendría siendo el modelo. Creando otra variable que también lo coloqué como modelo y como un valor por defecto coloqué default, simplemente un valor para mostrar. Y esto se manejaba dentro de formularios. Podemos colocar por ejemplo directamente un input tipo text. Por el momento no va a mostrar con nada. Vamos a manejar este input con este modelo que habíamos creado o con esta variable, es una variable cualquiera, una variable normal, con la diferencia de que a medida que vayamos cambiando en el input se va a ir cambiando. Esta utilizaba la directiva vModel. vModel y acá es su nombre, modelo. Si guardamos, acá ya nos tiene que empezar a mostrar. Esto podemos ver mejor con la extensión que habíamos instalado, que si no la instalaron, voy a volverles a mostrar. Entramos a las extensiones en su navegador y abrir la tienda de extensiones. Dentro de la tienda de extensiones simplemente en el buscador escribir Vue.js. Y acá seleccionar esta, que vendría siendo Vue.js DevTools. Simplemente lo instalan, una vez lo tengan instalado, dentro del proyecto que está mostrando en el servidor local, actualizarlo y dentro de las opciones de desarrollador, que se puede abrir bien presionando en inspeccionar o presionando F12. Ya nos muestra. Luego teníamos que irnos acá en la parte de arriba, en estas dos flechitas, irnos hacia la parte última que es Vue. Ya nos muestra Vue. Ya que ya nos empieza a mostrar todo lo que tenemos. Dentro de acá ya nos muestra de mejor manera todo lo que tenemos dentro de nuestro proyecto. Acá como no hemos creado todavía componentes, simplemente nos va a mostrar el app, que vendría siendo el componente padre, el router link, los dos links que tenemos ahí, y el que está por defecto el router view, que es donde se empiezan a mostrar las rutas que tenemos asignadas. Solo tenemos asignado el home view, por ende simplemente ese es el que nos va a mostrar. Acá donde más abajo podemos ya ver los datos que contienen el componente específico que hayamos seleccionado. Acá. Y como pueden ver acá está todos los valores que definimos. El arreglo con todos sus valores. En formato JSON también tenemos la variable cadena que simplemente tiene un texto. Acá está el modelo, que por defecto lo colocamos default. Ese es el que tiene que ir cambiando dinámicamente. Es decir, si acá quito esto, acá en modelo ya aparece vacío. Por ejemplo, cambiase, modelo. Acá se va cambiando. Es decir, va a funcionar dinámicamente. Esto funciona más en formularios cuando queremos utilizar variables y convertirlos en modelos. Y de estos mismos modelos enviarlos
mediante controladores o mediante los métodos que dentro de la vista. Habíamos visto estas directivas en la parte básica. Lo siguiente que habíamos visto era ya la parte de los hooks. Esto, más que todo, vendría siendo en la parte del script. Vamos a trabajar dentro de del mismo componente HomeView. Acá tenemos el data, simplemente el data. Voy a cortarlo. Y acá vamos a empezar a manejar esa parte que la utilizamos con methods. Este simplemente es un atributo, no es una función. Methods, dos puntos y las llaves. Acá es donde empezamos a crear funciones. Y acá vamos a hacer una función básica también utilizando el computed, que vendría siendo que era la parte un poco más complicada. En methods, por ejemplo, habíamos hecho dos funciones, que era la de sumar, que básicamente dentro del data teníamos una variable que habíamos nombrado cont o contador, con un valor predefinido de 0. Entonces en la función sumar vamos a utilizar esa misma variable, que es el contador. ¿Y cómo lo utilizábamos? Sí o sí teníamos que utilizar el this, punto, y acá tampoco se colocaba el símbolo del dólar, simplemente la variable, que era contador. Y acá simplemente más para que vaya sumando cada vez que se ejecute esta función. Habíamos hecho lo mismo con restar. This.contador y también menos. Ya tenemos dos funciones que están utilizando este mismo contador. Ya tenemos las funciones, ya tenemos la variable, simplemente ahora podemos empezar a mostrar. Voy a hacerlo dentro o debajo del input, separados por una hr, una línea. Acá en una etiqueta B colocaré contador, dos puntos, y fuera acá el valor, que simplemente se puede mostrar con las dos llaves y el nombre de la variable, contador. Luego acá crear simplemente dos botones. Un botón que diga sumar. Acá. Voy a hacerlo abajo. Uno de sumar y uno de restar. Restar y sumar. Listo. Ahora acá habíamos visto también dos formas de poder ejecutar los eventos con los botones. Una que era utilizando directamente la directiva bbint, que es para crear directivas, punto, y acá colocarle el evento, que vendría siendo clic, y asignarle la función, en este caso sería restar. Como es una función, entonces colocarle el paréntesis. Pero esta forma ya no se utiliza mucho con el bbint. Simplemente lo que era para facilitar esto era colocar el arroba, haciendo referencia que es un bbint, es decir, un predefinido, pero que va a ser un evento. Lo mismo con el otro evento, arroba click, y el evento sumar. Paréntesis. Listo. Si vamos acá, ya está el contador y los botones. Si hacemos restar, funciona sin ningún problema. Empieza a sumar. Aquí también podemos poner ya a prueba lo que vendría siendo el computed. Terminando la etiqueta o el atributo methods, al final colocar la coma, podemos ya empezar a utilizar el atributo computed. Esto también funciona como un atributo. Dentro del computed habíamos creado lo que es, no sé, mostrar fecha. También funciona como una función, con la diferencia de que esta tiene que retornar algún valor. Y acá habíamos utilizado el if y hacer la comprobación de que this.contador sea igual, por ejemplo, a 5 en este caso. En caso de que sea 5, que retorne, por ejemplo, 2023. Y en caso de ser falso, simplemente que retorne un valor vacío. Listo, ya la tenemos. Y dentro del HTML mostrarla como variable, no como función,
que habíamos cometido ese error, simplemente colocarle como variable. Voy a colocar acá debajo un br para hacer un salto de línea y simplemente acá mostrar. Se llama mostrar fecha, sin los paréntesis, simplemente como variable. Una vez hacemos esto, no nos va a aparecer por el momento porque, si recordarán, solo va a tener un valor en caso de que el contador sea igual a 5. Entonces empezamos a sumar, estamos en 2, 3, en 4 y cuando lleguemos a 5 ya nos tiene que mostrar. Como pueden ver, ya nos muestra. En caso de que restáramos o sumáramos, tiene que desaparecer. Ahí está. Simplemente en caso de que sea 5, tiene que mostrarse la fecha. La siguiente parte que era por ver era el sistema de ruteo, es decir, el view router, donde tenemos que irnos en la carpeta src router y el archivo index. Dentro de acá es donde ya asignamos las rutas. Acá, como recordarán, se está utilizando dos formas de importación de archivos, es decir, para crearle como una ruta a un componente o a una página, se debe inicializar dentro de las rutas. Entonces de acá vamos a ya empezarla a utilizar. Simplemente primero vamos a crear ciertas rutas o ciertos componentes para empezar a enrutar. Primero lo que habíamos hecho es, dentro de la carpeta src, crearnos otra carpetita que lo nombramos pages. Dentro de este page creamos un componente madre, appwrapper.vue, y dentro de cada componente siempre tiene que tener las etiquetas de template y una etiqueta de div. Ya tenemos el appwrapper. En components simplemente está con un hello world, pero no vamos a utilizar eso. Acá es donde ya podemos empezar a crear, por ejemplo, un header custom. Esta referencia de que no es un header de este HTML, sino una que se está creando dinámicamente con Vue. Como recordaron también, en los nombres sí o sí tienen que tener dos palabras que estén separados por mayúsculas. Dentro de header también voy a colocar un template div. Acá luego vamos a trabajarla, simplemente lo vamos a dejar ahí. Creamos más bien el otro componente que es el footer custom.vue. Dentro también acá el template, la etiqueta template, y así también el div. Acá, por ser simplemente el footer, simplemente colocar un h3 tal vez, colocarle footer, y aquí tal vez una forma de colocar cierta información dentro del footer. Lo común siempre es colocar la fecha o el copyright. Yo lo voy a dejar ahí, footer-2023. Listo. Ahora vamos a ver un poco en la parte del appwrapper, donde podemos ya empezar a utilizar estos componentes. Primero vamos a irnos al header, para no hacernos un lío con esto. Vamos a crear una etiqueta nav, y dentro de este nav simplemente vamos a colocar lo que vendría siendo las etiquetas link o router link. Esta etiqueta, que esta es la que reemplaza la etiqueta A, como habíamos dicho. A diferencia de una etiqueta A, acá está, el que reemplaza a A vendría siendo este router link, y el que reemplaza a href vendría siendo este to. Así, esto no lo vamos a utilizar. Dentro de este to se puede utilizar tanto simplemente el nombre de la ruta, no es necesario colocarle como directiva, es decir, colocarle dos puntos, no, simplemente así. Y acá colocarle la ruta, por ejemplo, simplemente puede ser la raíz, o también colocarle otra ruta que teníamos que era home.
Por el momento yo lo voy a dejar acá en raíz y simplemente le voy a colocar inicio para hacer referencia a inicio. Voy a crear otra router link. En to voy a utilizar como directiva, es decir, el to, y acá dentro de esta podríamos utilizar ya más dinámica la forma de llamar al componente o la ruta, que era ya llamándolo bien por su nombre. Por ejemplo, nombre lo voy a colocar home, y acá también voy a colocar home. Y por último, por ejemplo, no sé, también router link, simplemente también como ruta para que sea más fácil, y era lo que era el about. Y aquí también voy a colocar como su nombre about. Esto simplemente va a mostrar, por el momento no nos va a mostrar nada porque no estamos utilizando este header, ni el header ni el custom. Acá dentro del app wrapper es donde vamos a empezar a utilizarlo. Como estos los vamos a utilizar como componentes, lo tenemos en la carpeta components, el footer y el header. Acá es donde vamos a importarlas. Entonces, este archivo o esta vista app wrapper tiene que tener la etiqueta script y dentro de esta etiqueta lo que es el export default para convertirlo en un componente o una vista Vue. Acá podríamos colocar el nombre, esto era opcional para poder identificarlo mejor. Por ejemplo, también yo voy a colocarle el mismo nombre, app, o puedo colocarle app madre o componente madre, su nombre. Y acá es donde utilizamos otro atributo que era el components. Tiene que ser plural. Esto también funciona simplemente como atributo, no como función. Components. Dentro de este components, también como arreglo, empezar ya a utilizar los componentes que queremos utilizarlos dentro del HTML. Es como si dentro de este atributo, todo lo que tengamos en archivos lo podemos convertir ya en componentes HTML. Entonces, para hacer esto, tenemos que después del script, antes del export, hacer un import y colocarle un nombre. Por ejemplo, yo le voy a colocar header custom con la C mayúscula. Después colocar el from y acá entre comillas. Para hacer referencia a la carpeta RC, podemos utilizar lo que es el arroba diagonal, y ya nos hace referencia a la carpeta src en específico. Acá la habíamos colocado en la carpeta components y acá es donde estaba el header. Tenemos que escribirla tal como está el nombre, header custom.vue. Ahí lo tenemos. También vamos a importar lo que era el footer, custom from, también, ahí está, footer custom. Nos va a mostrar como error porque tenemos que sí o sí inicializarlo. Lo vamos a inicializar o lo vamos a utilizar dentro del atributo components. Acá es donde podemos colocar header custom. Esto hace referencia al valor que podemos colocarlo como un arreglo para convertirlo en etiqueta HTML. Podríamos hacer esto sin ningún problema, pero una manera sencilla de escribir simplemente es colocando una, separados por coma. También inicializamos lo que es el footer. Listo. Acá ya ya lo podemos empezar a usar como atributos o etiquetas HTML. También muestra como error porque no lo estamos utilizando todavía. Acá es donde vamos a utilizarlo. Hacemos el div y acá ya lo convertimos en etiqueta HTML. Header custom. La etiqueta de cesado. Voy a hacerlo el cesado más directo, no crear su etiqueta de cerrado, simplemente así. Dentro de acá también el footer custom y su cesado. Listo, ya no tenemos ningún error. Tiene que llamarse de igual forma. Una vez lo tenemos así, podemos dentro o por debajo del header y por encima del footer colocar lo que vendría siendo el router view, donde ya se empiezan a mostrar las rutas que tengamos en este componente madre. Entonces ya lo tenemos así, tenemos el header, tenemos el footer y ya tenemos el componente madre. Lo que tenemos que ya empezar a hacer es empezar a enrutarlas.
Como pueden ver acá, por defecto teníamos dos, que era el home y el about. Vamos a quitar estas dos, que estaba dentro del app, el archivo appview. Acá están esas rutas. Simplemente vamos a dejar el que está el router view para hacerle referencia que es el componente padre. Guardamos, acá está en about, colocamos en raíz. Y como en raíz simplemente teníamos el home view o la vista principal que está en la carpeta views. Acá está, home view, que simplemente igual es como un componente, pero aquí es mejor nombrarlo como vista, porque es el que se va a cambiar dinámicamente. Tenemos este home, tenemos el about, y también nos faltaría la otra que habíamos creado en el header. Tenemos inicio, home y about. En inicio simplemente podemos crear, por ejemplo, en views, una vista, new file, por ejemplo, main view.vue. Acá también tiene que tener la etiqueta template, el div y simplemente un h1 que diga página principal. Listo. Ya tenemos nuestras tres vistas que están enrutadas. Entonces vamos a empezar directamente a mostrarlo. Vamos al index.js. Voy a quitar esta forma de importación. Y es dentro de acá que vamos a empezar a utilizar. Vamos a borrar todo, simplemente vamos a tener solo una. Tiene que tener su atributo path, su name y component. Dentro de este component, o bueno, como este vamos a utilizarlo como una ruta padre, vamos a ignorar el component. Y acá podemos colocar lo que vendría siendo el atributo children, que es para hacer referencia a sus componentes hijo. En este caso, como estamos utilizando como padre, dentro del children es donde vamos a también crear otra que va a ser ya nuestro componente madre, es decir, donde ya vamos a empezar a utilizarlas. También puede ser repetidas las rutas, es decir, diagonal, diagonal o raíz. Acá como nombre lo voy a colocar, por ejemplo, madre, coma. Y acá es donde sí o sí ya tenemos que colocar el atributo component. La forma de importarlo era mediante una función flecha de JavaScript, que es la paréntesis de abierto y cerrado, igual, la flechita de mayor que, y acá hacer el import, paréntesis, comillas, arroba, para referenciar a src, y acá colocamos lo que está en pages, lo que era el app wrapper.vue, nuestro componente madre. Como este es nuestro componente madre, entonces vamos a crearle nuevamente el atributo children, y dentro de este children también colocaría nuestras rutas. Las que teníamos era el componente principal, que vamos a colocarle como nombre, main, y el componente que vendría siendo flecha, import. Esta no está en la carpeta pages, esta está en la carpeta views o vistas, y el main view, mainview.vue. Para hacerlo más rápido voy a copiar todo esto separado por comas. Ya está. El primero se mantiene como raíz, el segundo va a ser home, como nombre lo voy a colocar también home, con mayúscula, y en componente se llamaba home view. Home view. Lo mismo con el último, que era el about. Y acá también lo voy a colocar como nombre about, ya que también about view. Esos son los componentes o las vistas que tenemos acá. Tenemos el about, el home y el main. Y acá están esas tres rutas. Si actualizamos y empezamos a ver nuestro proyecto, así quedó. Acá está el header. Acá está
la página inicial, que vendría siendo simplemente esta, la raíz, el main, que es el componente main view, que simplemente tiene un h1 con el texto de página principal. Acá ya podemos empezar a cambiarlo. Acá tenemos un error, debemos cometerlo al momento de asignarla. Por ejemplo, aquí colocamos el path home. Acá está el error, tiene el nombre de home, pero si recordarán, en el header está simplemente con home, es decir, sin un o sin la mayúscula al inicio, referencia al nombre. Tiene que ser el mismo nombre que se encuentra acá, home. Ahora si actualizamos, y acá ya tiene que funcionar. Ahí está, aquí teníamos todo esto, que era en el home y también el about. Y el footer se sigue manteniendo por debajo, no se está moviendo. Okay. Otra parte que aquí teníamos era la parte que si cometíamos un error en las rutas, es decir, hacer referencia a una página en caso de que no existiese tal ruta. El path, en el path dentro de esa ruta era, si no me equivoco, diagonal, 2 puntos, path, la M mayúscula, match, paréntesis, punto asterisco, cerrado paréntesis y asterisco, coma, acá le colocamos un nombre, error path, y el componente. Antes de poder colocarlo, vamos a crearlo en la carpeta pages, porque es un componente o una página individual, es decir, que no va a tener un header y un footer. Acá, por ejemplo, error path.bue. Simplemente colocar un template, la etiqueta div, un h1 con un estilo, style, con un font size de tamaño 50 píxeles, que simplemente va a decir error 404, es referencia a que la página no existe. Ya tenemos el componente, entonces en la ruta colocamos component, o ya le asignamos el componente. Ya está, estaba dentro de la carpeta views, el componente, bueno, está en la carpeta pages y se llama error path.view. Si lo vemos acá, no nos va a mostrar. Eso pasa cuando nos equivocamos de ruta, es decir, acá podemos colocar una ruta cualquiera y en lugar de mostrarnos un componente vacío, nos va a mostrar ese componente. No importa qué ruta coloquemos, siempre se va a redireccionar a esta. Acá también habíamos visto una parte de eventos, es decir, en el error path podemos crear un botón que tenga un evento, por ejemplo, volver a inicio, volver. Y acá también habíamos creado lo que era la paginación, por ejemplo, aquí voy a crear un evento click y una función que voy a colocarle, por ejemplo, volver. De paréntesis, debajo colocamos la etiqueta script, export default, no voy a colocarle name, simplemente ahí, y colocar el atributo methods, que es donde están las funciones, y esta misma, o una función con este mismo nombre, que es el volver. Volver, listo. Acá colocamos un this punto, y a diferencia de utilizar variables internas, estas ya son variables externas, es decir, que ya se tiene dentro de la aplicación Vue, y estas sí se van llamando con el símbolo de dólar, y este caso se llama router. Acá tenemos que utilizar .push para enviarle a una ruta en específico, por ejemplo raíz, router.push raíz. Si volvemos aquí y apretamos el volver, nos dirige simplemente a la raíz. Pero también teníamos otra que teníamos instalado dentro del router, que vendría siendo este web history. Entonces lo que podemos hacer es utilizar ese historial, que ya no es con push, sino ya es con go. Router.go. Dentro de este go tenemos que colocarle la referencia hacia
adelante o hacia atrás, es decir, puede ser -1 o simplemente 1. En este caso queremos hacer -1. Si actualizamos, por ejemplo, acá nos vamos a About. Dentro de About hacemos otra página o escribimos cualquier ruta y nos redirige al ESDOR 404. Y acá ya no está irnos a raíz, simplemente hacer un go hacia atrás. Si hacemos clic nos tiene que direccionar al About. Ahí está, nos redirecciona al About, no a la raíz, sino al About. También habíamos creado un pequeño paginador con este mismo efecto en el footer. Acá, simplemente crear dos botones, uno de atrás y otro de delante, por ejemplo, atrás y adelante. Entonces acá podemos crear rápidamente un script con su export default y acá utilizar el atributo methods, dos puntos, y acá por ejemplo atrás son funciones y otra que va a ser adelante. Simplemente dentro de estas vamos a colocar lo que es el this punto símbolo de dólar router.go. En atrás colocamos -1 y en adelante colocamos simplemente 1. Por defecto sería un más por delante, pero simplemente 1. Entonces a estos dos botones vamos a colocarle esos eventos. @click, colocamos como atributo atrás y el otro adelante. Listo. Si actualizamos ya nos muestra en el footer, el atrás y hacia adelante. Y mediante este ya podemos jugarnos con el historial. Es decir, va a ir atrás tantas veces hayamos utilizado este navegador o esta aplicación Vue en el navegador. Por ejemplo, cuando llegamos al final de todo, ya no nos va a redireccionar a ningún lugar. Atrás, atrás, atrás. Como lo utilizamos varias veces, se grabó todos esos eventos. Y por ende sería más complicado volver hacia atrás. Pero como pueden ver, sí está funcionando las rutas y los eventos. Tanto también acá, el compute, que si llegábamos a 5, entonces nos computa y directamente cuando llega un valor específico, entonces realiza tal evento. Bien, ya tenemos esa parte, tenemos las rutas, los componentes, el footer y el header, los eventos. Básicamente sería todo eso. Bueno, esa vendría siendo la parte inicial de la explicación que vendría siendo con el Vue CLI. Como pueden ver es más sencillo, no es tan complicado, solo un poco de práctica y es bastante sencillo de aprender. Bueno, eso vendría siendo todo.